Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Lucas 4, 23 al 30. Los radicalismos que nos llevan a los odios entre las personas por lo general surgen dentro de quienes se identifican entre sí hasta cierto grado. Son similitudes que vemos en nuestros cercanos, los que nos hacen muy a menudo temer de las diferencias. Klaus Barbie, conocido como el carnicero de la Gestapo, y quien torturó hasta matar al combatiente de la resistencia Jean Moulin, dijo en una entrevista: cuando interrogué a Jean Moulin, tuve la sensación de que él era yo. Las guerras y exterminios existentes entre suníes y chiíes son entre dos formas de interpretar el Corán. Aun cuando comparten la lectura del Corán y consideran que Alá es su Dios y consideran a Muhammad como su profeta, hay ciertas diferencias que los confronta entre sí. Lo mismo sucede en otros ámbitos como el político, donde aún entre partidarios de la izquierda suele haber conflictos enardecidos, mientras suelen ver con indiferencia a los que son de la derecha. Pero lo mismo pasa entre estos últimos. Parecería como si el hecho de tener más elementos en común nos pusiera más a la defensiva cuando vemos algunos aspectos divergentes. Cuando se dio la Reforma Protestante, la batalla no finalizó con la separación de los protestantes con respecto a los católicos, sino que continuó con el desarrollo de otros grupos que no se consideraban representados por el protestantismo: los anabaptistas, los de la Reforma Radical, los anglicanos, los presbiterianos, y así podríamos seguir de largo. Hoy en día seguimos viendo cómo muchos grupos evangélicos siguen diferenciándose a pesar de que comparten una misma fe, una misma manera de leer y entender el Evangelio, la palabra de Dios, pero algún detalle hace que se vean con sospecha y terminen por separarse. Jesús les anunció a los judíos que nadie es profeta en su propia tierra, y anuncia de este modo el hecho de que el cristianismo no sería bien recibido por los mismos judíos. En efecto, esto fue lo que sucedió. Jesús les da como señal el hecho de que, habiendo muchas viudas en Israel en los tiempos de Elías, este profeta fue enviado a una viuda pagana. De igual manera, les da otra señal cuando habla sobre los leprosos que había en Israel en el tiempo de Eliseo, y sin embargo, este profeta fue enviado a sanar a un sirio llamado Naamán. No es un rechazo o un desprecio de los judíos, es la confirmación de que nuestras actitudes de corazón son las que alejan el obrar de Dios. El no ser capaces de mirar el obrar de Dios en el prójimo nos hace ciegos a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Si realmente queremos que ese obrar de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas, debemos dejar de mirar con sospecha al prójimo, abrirnos a la posibilidad de que Dios tenga amor para con él y que incluso Dios pueda obrar con bondad por medio de nuestro prójimo hacia nosotros. Que Dios te bendiga.